Hola muchachos, ¿cómo están? Les habla Horacio Soto, instructor de HC Petrocursos, y el día de hoy vamos a abordar un tema bien interesante. Es el siguiente: análisis PVT y su importancia en la ingeniería de yacimientos, ingeniería de producción y en general en la ingeniería de petróleo. El tema de análisis PVT lo hemos visto en la carrera de ingeniería de petróleo y nos podemos haber preguntado para qué sirve aprender los diferentes temas sobre análisis PVT en alguna materia de la carrera de ingeniería de petróleo. ¿En qué momento, ya una vez graduado, voy a implementar estos conocimientos? Específicamente, ¿en qué área de la industria me estaré desempeñando y será necesario implementar todos estos conocimientos? Pues el día de hoy vamos a hablar de ello para que tengamos un mejor contexto de la importancia del análisis PVT y específicamente tengamos fundamentación teórica que podamos mm, tomar en cuenta para reforzar las bases sobre este tema, ¿ok? Y tengamos un poco más de conciencia en cuanto a la importancia del tema de análisis PVT. Bien, muchachos, comenzamos de la siguiente manera. Para ubicarnos en un tema de ingeniería de petróleo, casi siempre toca realizar este dibujo. Es el sistema de producción. Y ahorita lo vamos a explicar más a detalle. Acá tenemos, fíjense, el reservorio, ¿sí? Reservorio. Tenemos el pozo, llegamos a la cabeza del pozo, luego tenemos la línea de flujo, luego el separador. Del separador tenemos unas líneas que conducen el petróleo hacia los tanques de almacenamiento, ¿sí? En general, fíjense, extraemos el hidrocarburo de nuestro reservorio y lo llevamos hasta los tanques de almacenamiento. Aquí, del separador hacia el tanque, podemos utilizar bombas para bombearlo hasta los tanques. A partir de realizar este dibujo, entonces hablamos del análisis PVT. Análisis PVT. Vamos a ver si es importante el análisis PVT en la ingeniería de petróleo, en la ingeniería de yacimientos, en la ingeniería de producción. Particularmente en la ingeniería de yacimientos e ingeniería de producción. Bien, acá tenemos el reservorio y en el reservorio tenemos el fluido de interés, que es el hidrocarburo. Es muy importante, antes de iniciar una explotación del yacimiento, pues tengamos una idea de cuánto es el volumen original. Así que estimar el volumen original de nuestro reservorio, volumen original, es una tarea muy importante. Aquí estamos hablando de ingeniería de yacimientos. Comenzamos así. Antes de hablar de que el fluido va a salir del reservorio hacia el pozo y luego a través de la línea, separador y demás. Antes de eso, hablar del volumen original. Toma en cuenta la ingeniería de yacimiento. Nos preguntamos, análisis PVT, importancia en la estimación del volumen original. Pues la respuesta a la importancia, que si es importante o no, la respuesta es sí, es fundamental en la estimación del volumen original. Recordamos una ecuación muy conocida, esta que está acá, se la escribo. Esa ecuación involucra un parámetro fundamental relacionado a la propiedad PVT del fluido. Vean acá, estamos hablando de la estimación de un volumen original de hidrocarburo, yacimiento de petróleo. Tenemos aquí el factor volumétrico inicial. ¿Y por qué es fundamental el factor volumétrico inicial? Bueno,
por lo siguiente. El hidrocarburo en subsuelo, vamos a hacer un ejemplo, este es el subsuelo, ¿sí? Aquí está nuestro, vamos a hacerlo mejor, vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo así, exacto así. Acá está nuestro yacimiento, ahí está nuestro hidrocarburo y se necesita estimar el volumen original que existe. Ese volumen original es utilizado para establecer reservas de hidrocarburos de una empresa o de un país, de una nación. Ese volumen en subsuelo puede ser 10 millones de barriles, vamos a suponer, en subsuelo. Y si esos 10 millones los llevamos a condiciones de superficie, pueden ser 7 millones de barriles solamente. ¿Sí? Es un ejemplo. Y ese cambio de volumen se debe a que el hidrocarburo, el petróleo, tiene gas en solución y ese gas lo que hace es abultar, expandir el volumen original acá en subsuelo y cuando lo extraemos a través de la perforación de un pozo, ese gas se le libera y terminamos obteniendo en superficie realmente el hidrocarburo y aparte el gas. En tanto, vamos a tener de petróleo menor cantidad de la que teníamos cuantificada en el subsuelo. Ese cambio de volumen impacta fuertemente en la reserva. Cuando decimos cuáles son las reservas de una empresa, hablando por ejemplo de volúmenes originales, siempre se refiere al volumen en superficie. No nos referimos al volumen en subsuelo. El volumen en superficie es el que se va a comercializar. No se comercializa el volumen que está en subsuelo. Se comercializa una vez está en superficie ese hidrocarburo. Así que es necesario saber cuánto será ese hidrocarburo una vez llegue a superficie. De nada sirve que tengamos 20 millones, un ejemplo, y en superficie sean 5. No vamos a decir tenemos las reservas de 20 millones, no, decimos tenemos reservas de 5 millones. Entonces, ese cambio de volumen se debe a ese comportamiento físico que tiene el hidrocarburo, ese cambio de volumen, que está registrado como la propiedad factor volumétrico. Factor volumétrico. ¿Cuánto sería el factor volumétrico de un hidrocarburo que en subsuelo es 10 millones y en superficie 7 millones? Muy sencillo. Dividimos. Recuerden que el factor volumétrico, esa propiedad, tiene unidades. Barriles de yacimiento por barril normal. Barriles de yacimiento 10 millones. Dividido entre barriles normales 7 millones. Dividimos 10 entre 7 y eso nos da aproximadamente 1,4, si mal no recuerdo. Barriles de yacimiento por barril normal. El factor volumétrico de este hidrocarburo es 1,4. Excelente. Inmediatamente nos dicen, mira, el factor volumétrico o conocemos que el factor volumétrico de un hidrocarburo es 1,4, sabremos rápidamente convertir el volumen en subsuelo en volumen de superficie. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente lo que tenemos que hacer es dividir 10 entre 1,4. Fíjense, de esta ecuación 10 entre 7 igual a 1,4. Si dividimos 10 entre 1,4, que es el factor volumétrico, nos da 7, que es el volumen a condiciones de superficie. ¿Acaso no es exactamente igual lo que hacemos cuando utilizamos esta ecuación? Este volumen es el representado en subsuelo. Si lo dividimos entre el factor volumétrico, nos queda en barriles normales, es decir, condiciones de superficie. Así entonces, vemos la importancia del uso de una propiedad del fluido, como lo es el factor volumétrico, en la ingeniería de yacimientos. Por supuesto, ustedes se estarán preguntando, ¿y cómo yo sé cuál es el factor volumétrico del hidrocarburo? Antes de poder estimar los volúmenes originales, por supuesto.
¿De dónde obtengo ese valor? Bueno, ya vamos a hablar en un momento, vamos a hablar de cómo se obtienen estos valores, ¿ok? De momento estamos en que entendamos la importancia, ¿sí? Bien, entonces desde el punto de vista de ingeniería de yacimientos, volumen original, vemos la importancia de la propiedad PBT, ¿ok? Bien, ahora vamos desde el punto de vista de ingeniería de producción. La ingeniería de producción tiene que ver mucho, ustedes de seguro lo recuerdan, lo que es el análisis nodal, la generación de una curva de oferta y la generación de una curva de demanda. Cuando hablamos de ingeniería de producción, nos vamos a topar sí o sí con un análisis nodal. Entonces, desde ahora nos preguntamos, ¿será importante las propiedades PBT del fluido en un análisis nodal? Pues la respuesta es que sí. Súper importante. Otra pregunta, ¿las propiedades PBT influenciarán solamente a la curva de demanda o solamente a la curva de oferta? ¿O a ambas? La respuesta es a ambas. ¿Ok? Vamos a verlo. Bueno, decimos que si las propiedades PBT influencian la curva de oferta y la curva de demanda, ¿qué estará afectando finalmente? Pues la capacidad de producción del sistema, la capacidad de producción del pozo. Y que se afecte la capacidad de producción del pozo es algo pues muy importante, muy importante. Recuerden que en ingeniería de producción, cuando deseamos optimizar la producción de un pozo, siempre deseamos producir la mayor cantidad de fluido posible. Desde el punto de vista, por supuesto, que no terminemos afectando la recuperación final del hidrocarburo. Tenemos restricciones para poder producir la tasa máxima del pozo, que sería esta. Pero bueno, en general siempre queremos producir cuanto más se pueda. Ya eso es otro tema desde el punto de vista de ingeniería de yacimientos, qué restricciones existe para que alcancemos esa tasa. Hablamos de conificación de agua, gas, migración de finos, precipitación de alfastenos, bueno, diferentes escenarios que pueden restringirnos la tasa de producción. Entonces, continuamos. Importancia de las propiedades PBT en la curva de oferta y en la curva de demanda. Hablemos de la curva de demanda. La curva de demanda, recordarán ustedes, que es, como lo es toda curva, una sucesión de puntos, ¿sí? La curva de demanda se habrá construido para una tasa determinada, se determinó el requerimiento de energía. Supongamos que este análisis se está haciendo en el fondo del pozo. O sea, acá tenemos lo que es la presión de fondo. Para una tasa determinada, para esta Q1, se determinó el requerimiento de energía. Y para una Q2, el requerimiento de energía. Y así nos damos cuenta que a medida que simulamos con una mayor tasa de producción, tenemos mayor requerimiento de energía. ¿Dónde aparecen las propiedades PBT acá? Bueno, resulta que ese requerimiento de energía en fondo, no es más que una sumatoria de pérdidas de energía del sistema. El sistema, desde separador, se secciona, ¿sí? Vamos a suponer de a 100 pies o a 200 pies. Esto del seccionamiento se puede manipular en un software si queremos que haga el cálculo a cada 100 pies, cada 50 pies, lo podemos hacer, ¿ok? Mientras más sea la longitud reducida de 30 a 20, mayor precisión, ¿ok? Pero asimismo, recuerden, sería mayor tiempo de simulación. Entonces hay como una longitud óptima que ronda entre los 50 a 150 pies, ¿ok? Bien, muchachos, entonces, para cada segmento se debe calcular la pérdida de energía. Vamos a suponer este segmento que está acá. Nos preguntamos, ¿la pérdida de energía se debe a qué? Se debe al componente gravitacional, fricción y pérdida de energía cinética. Pérdida de energía por cambios de energía cinética. Esa pérdida de energía se calcula a través
de correlaciones de flujo multifásico que toman en cuenta la pérdida de energía por gravedad, por fricción y cambio de energía cinética. Y esas correlaciones toman en cuenta las propiedades físicas del fluido. Estamos hablando de, toman en cuenta la viscosidad, toman en cuenta el factor volumétrico, toman en cuenta la densidad, toman en cuenta la razón de solubilidad. Y esas propiedades PVT varían en cada tramo del sistema. Estamos hablando del sistema, ¿verdad?, que parte acá en el reservorio, tiene una condición de presión y temperatura. Y aquí hasta el tanque tenemos otra condición de presión y temperatura. Es decir, la presión y la temperatura están variando en todo el sistema. Vean qué interesante, y las propiedades PVT varían de acuerdo a la presión y la temperatura. Quiere decir que, por supuesto, las propiedades PVT juegan un papel muy importante, y son sensibles a la presión y a la temperatura. De alguna manera, así como lo hablamos para la ingeniería de yacimientos, que tenemos que saber determinar este factor volumétrico, porque influye considerablemente para la estimación de un volumen original, que juega un rol muy importante en las reservas de una empresa, en las reservas de un país. Ahora estamos diciendo que también juegan un papel muy importante en la generación de la curva de demanda, que terminará impactando en la tasa de producción. Y que acá las propiedades PVT se requieren a una condición de presión y temperatura, desde este punto hasta este punto, y hasta este punto también. Para la ingeniería de yacimientos, para la estimación del volumen original, este factor volumétrico se requiere a una condición inicial, a una condición de presión y temperatura inicial. Y aquí necesitamos las propiedades PVT a condiciones de presión y temperatura que sabemos que varían por cada segmento. ¿Okay? Entonces ya comenzamos a darnos cuenta que son fundamentales las propiedades PVT. ¿Cómo se generan esos cálculos de propiedades PVT? ¿Cómo nos aseguramos disponer de esos valores de propiedades PVT a diferentes presiones y temperaturas? Ya lo vamos a conversar. ¿Okay? Bien, fíjense entonces que las propiedades PVT deben disponerse a condiciones de presión y temperatura particulares. ¿Okay? Eso es clave. Ya hablamos de la curva de demanda. Vamos a hablar ahora de la curva de oferta. ¿Cómo influyen las propiedades PVT en la generación de una curva de oferta? La curva de oferta puede ser generada a través de una forma muy sencilla o a través de una forma un poco más compleja. Como acá estamos hablando de propiedades PVT, entonces concierne la forma más compleja, porque la forma más sencilla es a través de un modelo IPR que toma en cuenta el punto de prueba, tasa de flujo y presión de fondo estabilizada del pozo para generar la IPR. ¿Ok? Entonces vamos a hablar de cómo se generaría la IPR tomando en cuenta las propiedades PVT, que es una tarea común del ingeniero de producción, generar la IPR tomando en cuenta las propiedades físicas de los fluidos y bueno, un modelo de afluencia que le permita generar esa IPR cuando no dispone de un punto de prueba. Recordemos la ecuación de Darcy. 0.072 permeabilidad espesor, presión de yacimiento menos presión de fondo, dividido viscosidad, factor volumétrico, logaritmo neperiano de X, menos 0.75 más S. Fíjense. La generación de la IPR, vamos a dibujarla por acá, para un yacimiento subsaturado, vamos a colocar por acá presión de fondo y tasa líquida, se puede generar con esta ecuación. Fíjense,
Vamos a utilizarla a través de esta ecuación. Esto lo colocamos en verde, también la tasa, y decimos: la tasa dividida la presión de yacimiento menos la presión de fondo es igual a 0.072 permeabilidad de espesor, viscosidad, factor volumétrico, logaritmo neperiano de X, menos 0.75 más S. ¿Cómo se le llama a esta relación? Se le llama índice de productividad. Y esta línea recta que ustedes ven acá se genera a partir de la obtención de este índice de productividad, presión de fondo versus tasa líquida. Esta ecuación que hemos obtenido acá la utilizamos para despejar la presión de fondo y nos queda algo así: tasa líquida entre índice de productividad. Es decir, simplemente variamos la tasa líquida entre un valor 0 y la tasa máxima, donde la tasa máxima sería igual al índice de productividad por la presión de yacimiento, despejando pues, menos la presión de fondo, que sería asumida 0, esa tasa máxima, la AOF, ¿sí? Damos valores entre 0 y la AOF, y vean que simplemente obtenemos la curva de oferta, por supuesto teniendo el índice de productividad. Entonces, ¿cómo se obtiene el índice de productividad? A partir de data petrofísica, que toma en cuenta las propiedades, también las propiedades físicas de los fluidos. Acá lo estamos viendo, miren, esta relación. El índice de productividad depende de esta relación. Propiedades roca-fluido. Toma en cuenta la propiedad de la roca permeabilidad y toma en cuenta también las propiedades físicas de los fluidos. Así que es importante para la generación de la curva IPR que las propiedades físicas de los fluidos se puedan determinar a la condición promedio del reservorio, que estaríamos hablando a una condición promedio de presión y temperatura. ¿Sí? Estamos hablando de condición promedio porque el reservorio tiene una presión de yacimiento promedio y tiene una presión de fondo fluyente. Así que, en caso que se quiera generar la IPR por data petrofísica, las propiedades físicas de los fluidos también son requeridas. Y eso que estamos hablando aquí solamente de manera simple, como si existiese una sola fase, pero en realidad en el reservorio existen hasta 3 fases: agua, petróleo y gas, así que se requerirían las propiedades físicas de esos 3 fluidos. ¿Okay? Entonces, para la ingeniería de yacimientos, por supuesto, aparece la propiedad PVT fundamental. Para la ingeniería de producción, en el análisis nodal aparece la importancia de estas propiedades PVT para la generación de la curva de demanda, también para la generación de la curva de oferta. ¿Okay? Así que decimos, de plano, las propiedades PVT sí que son importantes tanto en la ingeniería de yacimientos como en la ingeniería de producción. Una vez graduado de ingeniero de petróleo, ¿puedo desempeñarme como ingeniero de yacimientos y estimar un volumen original? Por supuesto, hay gerencias de yacimientos y esas gerencias de yacimientos tienen departamentos de estudios integrados, operaciones de yacimientos, y generalmente si usted ingresa a la gerencia de yacimientos y específicamente ingresa a una gerencia de estudios integrados de yacimientos, seguro le tocará estimar un volumen original y allí entonces se topará con una propiedad PVT. ¿Okay? Si usted, una vez graduado, entra a un departamento de ingeniería de producción, es muy probable que le toque realizar análisis nodales y entonces se topará con la necesidad de disponer propiedades PVT del fluido a diferentes presiones y a diferentes temperaturas. ¿Okay? Entonces, ya en este punto queremos ahondar más, es decir, ¿qué fundamentos teóricos en este momento como estudiante de ingeniería de petróleo debo tener en cuenta, debo reforzar para comprender exactamente cómo se pueden obtener estas propiedades PVT a diferentes presiones y temperaturas o a condiciones de presión y temperatura? Porque bien sea ingeniería de yacimiento o ingeniería de producción, voy a necesitarlo. ¿Okay? Entonces vamos a abordar rápidamente esto. Ya estamos llegando al final del video, nos faltan algunos minutitos.
Este video es corto, así que vamos ahora a hablar de esos fundamentos teóricos. Análisis PVT, propiedades PVT importante. Debemos hablar de la obtención de los datos PVT, ¿sí? Y aquí entra la parte teórica, ¿sí? Si las propiedades PVT son tan importantes, pues yo voy al departamento de yacimiento y pues ¿de dónde voy a sacar la propiedad PVT? Sé que son importantes, pero ¿de dónde la saco? ¿De dónde saco el comportamiento del factor volumétrico a X presión o a X temperatura? ¿Eh? Entonces, aquí viene el tema, obtención de los datos PVT. Resulta que como son tan importantes, ustedes se darán cuenta que en temas de ingeniería de yacimiento, ingeniería de producción que ustedes han visto en la universidad, les hablan sobre muestreo PVT, es decir, los pozos que se perforan hacia un reservorio son utilizados inicialmente tanto para la toma de, o sea, son utilizados inicialmente para probar, o sea, cañonean para verificar si existe el hidrocarburo que ellos, los ingenieros de petróleo, los geofísicos y demás, todo el departamento de estudios integrados de yacimientos han evidenciado que en esa zona existe hidrocarburo, han estudiado la zona y dicen, bueno, vamos a perforar para reconocer si hay hidrocarburo. Entonces, cuando ellos perforan y evidentemente retiran fluido a través de ese pozo, ellos pueden tomar una muestra de fluido. ¿Ok? Pueden tomar muestras de fluido. Estas muestras de fluido serán llevadas al laboratorio para ser sometidas a cambios de presión y temperatura. Van a variar la presión y la temperatura y entonces van a ir obteniendo, por ejemplo, para una temperatura equivalente a la temperatura de yacimiento, le van variando lo que es la presión y van obteniendo el comportamiento de la propiedad factor volumétrico, ¿sí? En términos generales, ¿sí? Eso es lo que ellos buscan con lo que conocemos como muestreo PVT. Les comento, fundamentación teórica sobre muestreo PVT. Tenemos el libro de caracterización física de yacimientos de PDVSA 7, recomendado. En la descripción de este video les voy a dejar los enlaces para que descarguen cada libro. Caracterización física de yacimientos PDVSA 7, muestreo PVT. Excelente. Entonces, es necesario que nosotros tengamos fundamentos teóricos claros en cuanto a lo que son los muestreos PVT, muestreo de fondo, muestreo de separador, muestreo de cabeza de pozo, cuál de ellos tres es más representativo, es más robusto, de qué depende de que un muestreo u otro sea más representativo que los demás, cuál es la diferencia, cuáles son las condiciones que deben cumplirse para que el muestreo sea representativo. ¿Okay? Porque nos vamos a topar, bien sea en el departamento de yacimiento, departamento de producción, nos vamos a topar con la necesidad de obtener propiedades PVT a condiciones particulares. ¿Y de dónde vamos a obtener esos valores de esas propiedades? Inicialmente tenemos que revisar lo que ha sido las muestras de fluido que se han tomado de ese reservorio. Y esas muestras pueden haber sido de fondo, de cabeza, de separador. Y allí los fundamentos teóricos claros para discernir cuál muestreo es más representativo que otro. Entonces, caracterización física de yacimientos es importantísimo. Una vez ya se ha muestreado el pozo, se tiene la muestra, entonces ya está lista para ser llevada al laboratorio. ¿Y qué se va a hacer en laboratorio? Lo que mencionamos hace un momento, la obtención de esas propiedades, eso se denomina análisis PVT, ¿sí? Análisis PVT. En laboratorio le reducen la presión, le reducen la temperatura. Sin embargo, hay dos condiciones importantes bajo las cuales se obtienen estos resultados. Condiciones importantes.
Les comento, liberación diferencial, liberación instantánea. Entonces, cuando revisemos el análisis PBT, vamos a decir, ya va. Aquí hay datos de liberación diferencial, aquí hay datos de liberación instantánea. ¿Por qué liberación diferencial? ¿Por qué liberación instantánea? Pues porque en el reservorio, nuestro sistema de producción, desde reservorio hasta separador, el comportamiento PBT de los fluidos, vamos a hablar del petróleo, tiene que ver mucho de donde se encuentre. Por ejemplo, las propiedades PBT del fluido, hidrocarburo, petróleo, se comportan de manera diferente cuando están saliendo del reservorio al pozo, en la boca del pozo. Se comportan diferente bajo condiciones de presión y temperatura a lo que se comportarían cuando ya este fluido está en el pozo, en la línea de flujo o en el separador. Esto se debe al contacto con el gas. ¿Okay? El contacto con el gas, las moléculas del gas liberándose con las que están dentro del petróleo, generan cambios en el comportamiento PBT de este fluido, así que lo han identificado los científicos en laboratorio y dicen, bueno, hay una liberación diferencial muy parecida a lo que sucede en reservorio, boca de pozo, liberación instantánea a lo que sucede en el pozo y separador, así que vamos a someter este fluido o este fluido sometido tanto a liberación instantánea como a la liberación diferencial y luego esos resultados son recombinados. ¿Para qué? Para que se represente en realidad lo que sería el comportamiento PBT de este fluido a diferentes presiones y temperaturas y teniendo en cuenta estas dos condiciones, ¿okay? Tanto liberación diferencial como liberación instantánea. ¿Okay? Entonces es muy importante, una vez tengamos el análisis PBT, saber qué significan los datos de liberación instantánea, qué significan los datos de liberación diferencial y en efecto saber por qué debo tomar, por ejemplo, los datos de recombinación PBT. Luego que ya tenemos el análisis PBT, ¿verdad? Viene lo que es la validación. ¿Sí? Recuerden que comenzamos con muestreo, supimos discernir de ese muestreo cuál es el más representativo de esa muestra de fluido que se tomó, cabeza, pozo, fondo. Luego ya en el análisis PBT entendimos la necesidad de tomar en cuenta el PBT combinado, liberación diferencial, instantánea. Sin embargo, viene un siguiente paso que se llama validación PBT. ¿Sí? Validación PBT. En análisis PBT les recomiendo también el libro de caracterización física de yacimientos PDVSAT-7. También les recomiendo el libro de Tarek Ahmed. También les recomiendo el libro de McCain. Sí, les recomiendo, se los voy a dejar en la descripción. Bien, muchachos, entonces con respecto a la validación, es necesario que sepamos por qué se debe validar un PBT. Resulta que los análisis PBT muestran el comportamiento PBT de los fluidos, pero durante el muestreo pudo haberse contaminado la muestra. ¿Sí? Contaminación de la muestra o altos porcentajes de componentes no hidrocarburados hacen que el comportamiento del fluido sea anómalo, por decirlo así. Entonces nosotros como ingenieros de petróleo tenemos la capacidad de darnos cuenta si el comportamiento que observamos en el análisis PBT es un comportamiento relacionado a un hidrocarburo. Y lo hacemos con una ingeniería inversa. Algo más o menos así. Imagínense que 5 por 2 con esta multiplicación da 10, ¿verdad? Nosotros tenemos la capacidad de validar que este resultado corresponde a esta multiplicación. Simplemente validamos, por ejemplo, el número 5 dividiendo 10 entre 2. ¿Sí? Y está validado de alguna manera. ¿Sí? Sucede lo mismo con los datos PBT. Los datos PBT se someten a pruebas de validación como función Y, densidad, desigualdad, balance de materiales, que nos permiten confirmar si los resultados de comportamiento PBT, viscosidad, densidad, factor volumétrico, compresibilidad, están relacionados a un hidrocarburo. ¿Okay? Y lo hacemos con esas técnicas de validación, de tal manera que podemos decir, ya va, de acuerdo a esta prueba me dice que no es válido, de seguro por contaminación o altos componentes, porcentaje de componentes no hidrocarburados. ¿Okay? Entonces es necesario que al análisis PBT le apliquemos las pruebas de validación.
Les recomiendo para este tema de validación el libro de Ali Danesh, también se los voy a dejar en la descripción, que es un libro muy bueno, nos habla de la validación tanto para muestras de gas, muestras de condensado y muestras de petróleo. ¿Okay? Lo más complejo es cuando tenemos muestras de petróleo, lo más sencillo para gas y condensado. ¿Okay? Bien, y les comento la validación porque podemos tener 3, 4, 5 análisis PVT, cada uno de una muestra diferente. Y puede ser que de esos 4 o 5 solamente 2 sean válidos. Como ingenieros de petróleo tenemos que tener la capacidad de validarlo. Entonces fíjense los fundamentos teóricos tan importantes. No es solamente conocer la importancia, sino que en la universidad y bueno, a través de capacitación extra por allí, nosotros tengamos el conocimiento de muestreo PVT, análisis PVT, validación PVT. ¿Okay? Bien, ahora finalmente llegamos a un tema pero muy clave, que es, hace un momento decíamos que tenemos que generar propiedades físicas de los fluidos, por ejemplo, el factor volumétrico, a una condición de presión y temperatura. ¿Cómo lo hacemos? O tenemos que generar propiedades PVT a condiciones de presión y temperatura diferentes, como lo es en el sistema de producción. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y viene el último punto. Se llama generación de PVT sintético. Saber generar PVT sintético. Resulta que los datos PVT que se nos arroja en un análisis PVT, por ejemplo, de factor volumétrico, pueden estar a 10 presiones. Es decir, para 10 valores de presión, 10 valores de factor volumétrico. Sin embargo, en un sistema de producción, vamos a requerir ese factor volumétrico a diferentes presiones que incluso no estén en el análisis PVT. Necesitamos un modelo que permita entonces unir todos esos puntos, que lo haga de manera representativa, para que luego podamos determinar ese factor volumétrico a esa presión que no había sido utilizada en laboratorio. ¿Sí? Y esto para el factor volumétrico, para densidad, para viscosidad, para razón de solubilidad y demás propiedades PVT. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se genera un PVT sintético? Un PVT sintético es un PVT que se genera con correlaciones. Ustedes recordarán, correlaciones PVT. Correlaciones PVT. ¿Sí? Correlaciones PVT. Pero a ver, piensen otra manera de generar un PVT sintético. ¿Mm? A través de la data composicional. ¿Sí? Los análisis PVT tienen un análisis de cromatografía de gases, porcentaje molar de cada componente. A través de esos porcentajes molares se puede inferir en el comportamiento de las propiedades físicas de los fluidos. Entonces, utilizar la correlación PVT correcta, porque existen muchas correlaciones, hay que saber cuál correlación utilizar. Composicional, pues hay que tener claro los fundamentos teóricos de la generación de un PVT sintético a partir de análisis de cromatografía de gases. Yo les recomiendo, por ejemplo, para correlaciones PVT, el libro de Carlos Banzer de correlaciones PVT. Y para composicional tenemos el libro de Tarek Ahmed, excelente, que nos indica cómo se puede generar el comportamiento PVT de un fluido a partir de los datos composicionales. ¿Sí? En resumen, lo que interesa para el tema composicional a la hora de generar un PVT sintético es poder obtener la gravedad del gas. ¿Okay? La gravedad del gas es un elemento fundamental para la generación de un PVT sintético. ¿Okay? Entonces, Tarek Ahmed para composicional. Nos preguntamos, ¿y todo esto tenemos que hacerlo de manera manual? Porque ya de ahora entendemos que las correlaciones PVT son complejas, que las ecuaciones para generar un PVT composicional son complejas, son largas y tienen un conjunto de variables. La respuesta es no, no tenemos que hacerlo de manera manual. Para ello nos servimos de software de flujo multifásico, ¿okay? Que nos permiten generar PVT sintéticos. ¿Okay? Eso sí, al momento de generar el PVT sintético nos va a solicitar los datos, si es que los queremos generar
a partir de correlaciones si es que lo queremos generar a partir de datos composicionales. Ahora, lo importante es los fundamentos teóricos que hay detrás, que al momento de usted introducir los datos en el software, ya usted tiene claro el tema de validación, ya tiene claro el tema de análisis PBT, tiene claro el tema de muestreo y por supuesto tiene claro la importancia que va a jugar las propiedades PBT, bien sea para la ingeniería de yacimientos, la estimación de volumen original, o bien sea para ingeniería de producción, como es la determinación de la capacidad de producción del sistema o la optimización de la producción del pozo. ¿Okay? Bien, muchachos, algo importante que también les quería comentar es que, y se me había pasado por alto, es que aquí en la generación de la curva de demanda, en el cálculo de esa pérdida de energía, juegan las propiedades PBT no solamente para la determinación de las pérdidas de energía por componente gravitacional, fricción, sino que el tema de la temperatura también es un elemento muy importante. Las propiedades físicas de los fluidos juegan un papel muy importante en lo que es la determinación del perfil dinámico de temperatura del pozo. ¿Por qué? Porque en la ecuación general de balance de energía que se utiliza para la generación de una curva de demanda, se toma en cuenta la transferencia de calor, ¿sí? Recuerden que el fluido tiene una temperatura con la que llega al fondo del pozo y la formación tiene una temperatura, ¿verdad?, que varía desde la temperatura de yacimiento hasta la temperatura en superficie, que generalmente es 60 grados Fahrenheit. Entonces, esa variación de temperatura es lo que se conoce como gradiente geotérmico. Y el fluido tiene una temperatura, aquí cuando llega al fondo se asume que es la temperatura igual a la temperatura de yacimiento, y luego va perdiendo perdiendo temperatura, pero no tan rápido como la formación. Entonces, ese diferencial de temperatura es lo que causa la transferencia de calor. Y para la determinación de la transferencia de calor se toman en cuenta los coeficientes de película, ¿sí? Y los coeficientes de película nada más y nada menos que cuantifican la influencia de las propiedades del fluido, de la superficie y del flujo en la transferencia de calor por convección. Esos coeficientes de película dependen de las propiedades físicas del fluido y se determinan con correlaciones dimensionales como Nusselt, Prandtl, Grashof, Reynolds y Rayleigh. Muy importante para el tema del perfil de temperatura. ¿Okay? También tenemos que el propio fluido tiene una capacidad calorífica específica, que es la cantidad de calor que hay que suministrar a la unidad de masa de la mezcla para elevar su temperatura en una unidad, ¿sí? Entonces, estos datos de capacidad calorífica específica en un software de flujo multifásico aparecen por default, pero también pueden ser modificados manualmente de acuerdo a análisis de laboratorio. Tanto agua, gas y petróleo, ¿okay? Tienen su propia capacidad calorífica. Bien, muchachos, entonces vamos a irnos acá arriba. Y como les comentaba, entonces finalmente la generación de un PBT sintético y la utilización de un software es la respuesta al cómo obtener esos valores de propiedad física de los fluidos a diferentes presiones y temperaturas. Yo les voy a mostrar con el uso de un software, en este caso el software es el Prosper 11.5, para que ustedes vean qué tan rápido puede el software generar cálculos de propiedades físicas de los fluidos a diferentes presiones y a diferentes temperaturas. Vamos a ver cuántos segundos nos tarda. Vamos a dar clic aquí por calcular, damos continuar y damos clic en calcular. Fíjense, apenas 2 segundos ha durado para generar un cálculo de diferentes propiedades físicas de los fluidos. Véanlo ustedes en la parte superior. Miren, las diferentes propiedades físicas de los fluidos. Solamente 2 segundos a 200 valores diferentes de presión. Esto es un simulador de flujo multifásico. Ahora, lo más importante es saber manejar el simulador de flujo multifásico. No, lo más importante es que usted conozca los fundamentos teóricos clave que le permiten introducir datos representativos al software para que de la misma manera entonces los resultados sean representativos. De lo contrario, si usted ingresa datos no representativos,
lo que le arrojará el software será de la misma manera, no representativo. Entonces, un poco de publicidad, por decirlo así. En HC Petrocursos, ¿qué hacemos con nuestros cursos para estudiantes de ingeniería de petróleo? Es fusionar los fundamentos teóricos clave con un uso adecuado del software. ¿Okay? Porque el software también tiene sus truquitos y de acuerdo al nivel de fundamentación teórica que usted tenga, de esa misma manera usted puede manipular el software. Quien carezca de fundamentación teórica manipulará el software de manera tímida y no podrá sacar el mayor provecho. Lo que buscamos en HC Petrocursos es que la fundamentación teórica sea sólida, de manera tal que usted pueda desarrollar cálculos y análisis en el software de alto nivel. ¿Okay? Bien, muchachos, entonces de esta manera llegamos al final de este video. Espero que les haya sido de agrado. Si ustedes desean que sigamos tocando temas de ingeniería de yacimiento, ingeniería de producción, háganoslo saber en los comentarios, especifíquenos el tema y nosotros estaremos grabando nuevos videos, ¿ok? Bien, muchachos, que estén muy bien. Hasta la próxima.